ustedes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente a las 9 de la noche nos reúne a la mesa familiar, al hogar, para hablar de temas de interés, de temas que por ahí los conocemos muy bien y a veces no tanto. Temas que a lo mejor a lo largo de estos 8 años hemos hablado y a veces reforzamos los conceptos, pero el tema de hoy es inédito en el programa, no lo hemos hablado nunca, es como siempre digo, algo de esas asignaturas pendientes que hemos tenido. Es un tema muy importante, así que yo quiero que prestemos especial atención porque más allá de los avances que hicimos en estos últimos 2 días y que tuvimos bastante comunicación ya previa al programa, seguramente ustedes después de esta charla que vamos a tener hoy, porque va a ser una charla, van a tener algunas dudas, se van a sacar y otros van a comenzar a mirar a esta problemática de otra manera, ¿no? Me gustaría que antes de introducirnos en el tema puntualmente, y como hacemos habitualmente en nuestro programa, nos tomemos 3 o 4 minutos para ver un pequeño video sobre la temática de hoy y que creo que es bastante ilustrativo. Y luego vamos ya directamente con nuestros invitados. Así que, me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio, pero aquí entre amigos igual de vez en cuando tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años, tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, el profesor de matemáticas, que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, va a hacer un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, el muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0 mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, ¿un 0 por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, era incontenible. Vocabulario, alto, leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas, mirá si era un bicho raro. Era un 0 injusto, y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró
Y me dijo durante toda la clase: tú, escritor, Sierra, mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo, porque eres un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, el que pega es un cobarde cagado de miedo, que tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia para acusar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte, nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido, perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis, perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos: hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer. Absorber la vida como esponja. Bueno, excelente, como verán, ¿no? Nos sirve para introducirnos en la temática de hoy. Obviamente que estamos hablando, yo primero les voy a dar un nombre que quizás no les diga mucho, que es disfluencia, y me tuve que ir al diccionario. Disfluencia, podríamos decir, falta de fluidez o dificultad en la fluidez. Y hablando hoy, como lo hacemos en nuestro programa, estamos hablando de la tartamudez. De las personas, y no digo los niños, digo las personas tartamudas que, digamos, plantean, padecen, lo sufren o vivencian este problema o esta problemática. Bueno, para hablar de esto y de todo lo que sea relativo a los problemas del lenguaje, a trastornos del lenguaje, ¿no es cierto?, que estén relacionados con el tema, hemos convocado hoy a dos reconocidas profesionales de nuestro medio con vastísima trayectoria. Y cuando digo vastísima trayectoria me refiero no al paso del tiempo, sino al reconocimiento de la gente y que uno lo percibe, ¿no? Contamos hoy con la presencia de dos reconocidas fonoaudiólogas y a quienes agradezco infinitamente por estar acá. A la fonoaudióloga Silvia Barberis. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Y a Marianela Pajón, ¿qué tal? Buenas noches. Quien nos acompaña también. Muchos las conocen, hacen fonoaudiología, o sea, trabajan con esto que estuvimos viendo y con un montón de cosas más. Y sé que le dedican mucho tiempo y que no dan abasto. Y que hay toda una problemática con el tema de la fonoaudiología que es interesante que hoy lo debatamos, ¿no es cierto? Así que vamos a introducirnos en el tema. Primero quiero agradecerle, como les decía, por la presencia. No es fácil venir a hablar de este tema, no es fácil tomarse el tiempo a las 9 de la noche, un día entre semana, donde uno pudiera estar con la familia o después de un día agotador. Así que primero gracias por su tiempo. Y seguramente toda nuestra teleaudiencia va a estar más que agradecida de los conceptos que saquemos de hoy. Sean pocos, sean muchos, sean relevantes, pero siempre uno deja alguna enseñanza con esto y yo creo que hoy mucha gente va a entender esto que nos acaban de explicar de una manera tal de que les quede grabado y que sepan y que piensen, a lo mejor estamos ante un problema de este tipo
y no lo estamos vivenciando o no lo estamos dando cuenta. Así que gracias por estar acá y bueno, el programa es de ustedes, así que adelante. Bueno, la difluencia es un tema que es apasionante. Ya de por sí este video nos llega a todos los que trabajamos con difluencia, nos llegó muy profundo, muy profundo. Tratamos de divulgarlo no solamente a través de las redes, sino que tratamos de divulgarlo con cada uno de nuestros pacientes. La difluencia, digamos, el difluente tartamudea, ¿no es cierto? La persona que tiene difluencia tartamudea. ¿Y por qué se llama difluencia? Porque sí, vos bien lo dijiste, es una alteración, digamos, entre comillas, de la fluidez de la palabra. Es decir, la palabra al difluente no le sale, como me está saliendo a mí en este momento, palabra tras palabra, ¿no es cierto? Sí. Sino que le sale con saltitos, le decimos a los niños pequeñitos, a los más grandes hablamos de bloqueos, hablamos de repeticiones, prolongaciones, interjecciones. Sí. Y también, por otro lado, en algunos tipos de patología dentro de la difluencia, que se llama cluttering, ahí está aumentada la velocidad de la palabra. Entonces, el cluttering sería, traducido al castellano, al español, es el amontonamiento. Es decir, es como que absorben la última sílaba de una palabra y le ponen la otra. Es esa gente que todo el mundo le dice, modulá, pronuncia bien, no se te entiende. Bueno, esa gente tiene cluttering. Entre el cluttering y la difluencia, ¿qué pasa? Se produce un problema de comunicación con el otro. ¿Por qué? Porque se produce una cierta incomodidad en la comunicación humana. Ahora, ¿quién es el que se siente más incómodo? Es el oyente. Y es quien trata de allanarle el camino a la persona con difluencia. Tenemos que tener en cuenta que tomamos a veces caminos erróneos, nos confundimos, tratamos de decirle, respirá, toma el aire, tranquilízate. Partamos de esta base, el difluente no está nervioso, el difluente tiene difluencia, tartamudea. Los que nos ponemos nerviosos somos los oyentes porque no aceptamos, porque nos da vergüenza, porque decimos, pobrecito. No es pobrecito, tiene difluencia, tenemos que ayudarlo. Es un camino muy largo, ¿no es cierto? Lo más importante es tratar de detectarlo lo más tempranamente posible. Hay dos cosas que son importantes en la tartamudez. Por un lado, lo que se manifiesta con la palabra, ¿no es cierto? Que recién nombré, las interjecciones, las repeticiones, los bloqueos. Y por otro lado, los movimientos secundarios, que antes le llamaban tics. No son tics, son movimientos de la misma tensión que produce la difluencia, se tensiona el cuerpo. Sí. Nosotros no somos una boca que hablamos, ¿sí? Yo soy toda Silvia. Entonces, si yo estoy tensionada, tengo la tensión acá, la voy a tener en el resto del cuerpo. Si estoy acelerada por algún motivo, también lo voy a tener en mi palabra. Entonces, lo más importante es que nosotros, los oyentes, podamos ver qué es lo que le está pasando a ese niño o a esa persona, a ese adolescente, a ese adulto con difluencia, y poder allanarle el camino para que le sea más fácil la comunicación con el otro. Vamos a dilucidar, ¿no es cierto? ¿Cuándo comienza la difluencia? Sí. La difluencia, por lo general, comienza entre los 5 años. Ahora, nosotros tenemos muchas más posibilidades de recuperar la fluidez cuanto más cerca estemos de la aparición del síntoma. Bien. Por eso decimos que la intervención temprana es lo más importante, la detección y la intervención temprana. Hay factores que nos van indicando que el niño está disparando, entre comillas, una difluencia. La difluencia
no es de origen emocional como se pensaba hasta la década del 70, 70 y pico, 80, sino es de origen genético. Claro. Uno escuchó muchas cosas, ¿no es cierto? Ustedes del lado de la especialidad, y bueno, a mí que me tocó hacer pediatría, yo escuché de todo. Escuché, fue un susto, fue un problema, fue una pérdida, desde que el hermano se fue a estudiar, desde que el papá se fue de la casa, desde situaciones traumáticas que pudo haber. Ahí empezó el problema. Y aún sigue. Es una maña. Y aún sigue, pero ese sería el disparador, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la causa de la disfluencia es genética, el origen de la disfluencia es genética. Está. Puedo permanecer asintomática toda mi vida, como puedo, es muy difícil que se dispare en la adultez, pero una medicación, por ejemplo, la puede disparar en la adultez. Entonces, se dispara a los 3 años. Sí, antes decíamos, se asustó y quedó tartamudo. Sí. Yo pienso que ese decir no estaba muy lejos de la realidad. La disparó. Un bloqueo emocional puede disparar perfectamente una disfluencia. Sí. Entonces, no estaban muy lejos, ¿no es cierto?, de la verdad cuando decían se asustó y quedó tartamudo. Lo que pasa que hay que ver que el origen era otro, ¿no es cierto? Se disparó una disfluencia porque encontró un campo lábil en el organismo. Otro niñito podría hacerse pichi en la cama, otro niño a empezar a pedir luz prendida de noche, otro niño a pasarse a la cama de los papás. Este niño disparó una disfluencia porque tenía un campo lábil. En el adulto, ¿cómo se traduce? Hay adultos que hacen una úlcera, que empiezan con problemas estomacales, otros adultos se contracturan, otros adultos no duermen de noche, otros adultos disparan una disfluencia. Es decir, hay distintos factores que hacen que la disfluencia aparezca. Estaba latente, pero el disparador es multifactorial. Eso es lo que hablamos siempre. Ahora, un chico que, por ejemplo, una duda que siempre tenemos, ¿no? Es cuando comienza a hilvanar palabras, a hacer frases, ¿no es cierto? Ahí uno ya puede notarlo, o es un chico al que a lo mejor, a ver, si comienza a hablar y habla normalmente, después puede aparecer la disfluencia, o ya comienza desde el inicio de la locuela, digamos, desde el inicio de la... No, justamente el decir de los papás cuando vienen al consultorio, hablaba perfectamente, hablaba bien, y de golpe empezó a trabarse. Ajá. Y bueno, siempre buscan la causa, ¿no es cierto? Yo siempre digo que buscando la causa no solucionamos nada. Ajá. Lo que tenemos que tratar de hacer es ponernos a trabajar, ¿no es cierto? El trabajo con los niños es, el fonoaudiólogo brinda las herramientas, el trabajo es en el hogar. Sí. El niño está las 24 horas del día en su casa, en la escuela. Digamos, hay que armar un equipo. Supongamos un niñito pequeño de 2, 3 años que va a guardería. Entonces va, a jardín maternal. Sí, jardín maternal. Ese niñito hay que trabajar con la familia, con los papás y con la guardería. No se puede trabajar el fonoaudiólogo solo. Uh-huh. Se trabaja nosotros trabajamos un ratito con el niño a puerta abierta, con los papás en la sala de espera, y el resto de la sesión se trabaja con los papás. Bien. Hay muchas cosas que hay que modificar dentro de la dinámica familiar con respecto a la comunicación. Seguro. Sí. Cuando tomamos un niñito con disfluencia. Y no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, tomamos un niño que está desarrollando el lenguaje. Sí. Acá lo que nosotros tenemos que tratar es de recuperar la fluidez, para que el niño después pueda terminar de desarrollar su lenguaje. Por eso hablamos de la intervención temprana, porque si un niño de 3 años dispara una disfluencia cuando está desarrollando su lenguaje y hacemos una intervención temprana, puede recuperar la fluidez y terminar el desarrollo de su lenguaje para los 6 años, que es cuando necesitamos que ingrese a primer grado. Bien.
Con respecto a, y esto se lo voy a preguntar a Marianela, así le hacemos hablar un poquito. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, aparte yo no mencioné, pero bueno, Marianela es, digamos, presidente del Colegio de Fonoaudiólogos de Misiones, o sea que nuclea, digamos, así como cada profesión tiene su colegiación, a ella le toca hoy. ¿Se ve mucho este problema? ¿Es muy frecuente? ¿Cuál es la incidencia que podríamos tener? ¿Es algo de consulta habitual? Porque encima tenemos un problema que lo vamos a dejar para el final. Sí. Que cada vez que yo tengo que derivar un chico a un fonoaudiólogo, me encuentro con un problema. Sí. La falta de turnos. Es más la falta de turnos, exactamente. Primero, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Siempre es un placer escucharla, Silvia, hablar de difluencia. Sí, además de trabajar con niños y en este momento ocupar el cargo de presidente del Colegio de Fonoaudiólogos, está en mí también trabajar dentro del Hospital de Pediatría. Estoy como coordinadora del servicio de fonoaudiología y esta consulta es una consulta muy frecuente dentro del hospital. Sí. Sí, es una incidencia muy alta y consultas tardías, consultas muy tardías. Así como decía Silvia, poder hacer una intervención temprana es lo que queremos fomentar en este momento, lo que queremos transmitir. La incidencia es altísima. Sí, no podría hablar de números específicamente, pero es mucho. Es mucho los chicos que diariamente consultan por lo que sé, por lo que escucho y lo que conozco, bueno, a cargo del área de la coordinación de fonoaudiología en el Hospital de Pediatría, en el Fernando Barreiro, ¿no es cierto? Sí. O sea, no debe ser poco el trabajo, ¿no? No, para nada. ¿No es cierto? Para nada. Es más, creo que a nivel provincia es el único hospital de nivel 3 que tiene el área de fonoaudiología para hacer la detección y evaluación de niños con trastornos del lenguaje y la comunicación. Sí. Sí. Y se ve que el problema altísimo. Existe, porque yo ni le cuento la cantidad de gente que se está comunicando y que, bueno, yo después le voy a transmitir seguramente algunas inquietudes, Sí. Pero bueno, hay gente que, se ve que también hay gente que la ha pasado mal, Sí. con el tema de sus hijos, ¿no? Sí. ¿Cuándo, si nosotros vamos un poco hacia atrás, cuándo, digamos, a lo mejor estoy preguntando algo que no corresponde, pero cuándo nos introducimos bien en la temática de la difluencia? ¿Costó mucho o es una cosa de larga data? Bueno, yo creo que la gente lo asuma, ¿no es cierto? La provincia de Misiones creo que fue una de las últimas en aceptar las nuevas tendencias con respecto a la difluencia. Me incluyo. Sí. Directamente en la década del 90 dije no trabajo más, no atiendo más tartamudez. Le llamábamos tartamudez. Sí, sí, sí. Porque era una cosa. Los papás venían a la fonoaudióloga porque el niño para ellos hablaba mal. Claro. Entonces nosotras hacíamos todo un trabajito para derivarlo al psicólogo. Ajá. Al tiempito el psicólogo nos decía, mira, se instauró como síntoma lingüístico. Entonces yo dije, no, acá estamos haciendo mala praxis. En la década del 90 se hace el primer, no fue un congreso, fue un simposio latinoamericano de difluencia en Buenos Aires. Nosotros fuimos dos fonoaudiólogas de Posadas, nos sacábamos los auriculares, nos reíamos de lo que decían. Eran científicos belgas, canadienses, irlandeses que hablaban sobre difluencia. Al año siguiente sale en una revista nacional, Dígale adiós a la tartamudez. Y yo empiezo a investigar la gente del Hospital Roca en Buenos Aires que habían trabajado en la Asociación Argentina de Tartamudez. Hicieron toda una investigación y comenzaron a fomentar esta, digamos, entre comillas, de especialidad. Si en Buenos Aires se considera una especialidad. Sí. Bueno, ahí fuimos a Buenos Aires y desde el año 2000 que hacemos, nosotros no tenemos especialidades como los médicos todavía certificadas, pero cada una de nosotras busca la formación. Exacto. que más le gusta en realidad, en síntesis, con la que se siente más cómoda. Exacto. Y bueno, en este momento podemos decir, podemos hablar de una población que podemos
cubrir, digamos, un trabajo privado, entre comillas, ¿no es cierto? Un consultorio con el 100% de pacientes con disfluencia. Entonces yo creo que amerita dedicarse con exclusividad a esto. Es un tema muy difícil de trabajar, es muy difícil trabajar con las familias, porque el tema de la espera, la escucha, el darles tiempo, son 4 premisas fundamentales que tiene que tener el disfluente. Escúchame, mírame a los ojos, dame tiempo y no me interrumpas. Porque ¿qué hacemos? Le terminamos la frase. Claro. Al terminarle la frase, el niño por ahí estaba transmitiendo un sentimiento que es imposible que el otro pueda tener el mismo sentimiento en ese mismo momento. ¿No es cierto? O sea, creemos que estamos ayudando y realmente estamos... Entonces el niño, ¿qué piensa? No me está, el niño y el adulto no me está escuchando. Está viendo cómo hablo. Y eso no es lo que le interesa al disfluente. El disfluente le interesa que lo entiendan, que lo esperen, que se tome su tiempo para hablar. Entonces, ¿qué provoca? Nuevamente lo repito, un trastorno, una dificultad en la comunicación entre sus papás, sus pares o sus docentes. Esta es una consulta cotidiana y esta situación se vive diariamente cuando uno recibe también a nivel público a las familias. Cuando uno pregunta por qué vienen a la consulta fonoaudiológica, lo primero que te dicen es: mi niño está tartamudeando, o no le sale, o se traba. Y cuando uno le consulta a los papás qué es lo que hacen en esos momentos, es ahí donde empiezan. Yo le digo que pare, yo le digo que respire, yo le digo que empiece de nuevo, yo le digo que piense. Y es ahí nuestra primera intervención de estas 4 premisas de las que habla Silvia, de poder cambiarles esta mirada a los papás, de que puedan darle el tiempo al niño para que él pueda comunicarse nuevamente con su familia. Esto es una realidad diaria. Bien. Y yo recuerdo hace 3 o 4 años haber visto una película muy, muy conocida, ¿no es cierto? El discurso del rey. El discurso del rey, exactamente. Un claro ejemplo de... Esa película la vimos con mis pacientes disfluentes, adolescentes, todos juntos en el consultorio. Bueno, fue una cosa maravillosa para ellos, porque ellos pudieron ver eso, ¿no? Cómo se puede enfrentar ante un micrófono, porque una de las cosas más fuertes para un disfluente es dejar un mensaje en un contestador telefónico, atender o llamar por teléfono, decir quién soy ante tocada de un timbre por el portero eléctrico y enfrentarse a un micrófono. Esas son demandas lingüísticas muy, muy grandes para un disfluente. Por eso siempre solicitamos a las familias, a los docentes, que cuando el niño comienza una intervención terapéutica, no se lo someta a demandas lingüísticas muy grandes, como por ejemplo leer en voz alta delante de todo el curso, decir su nombre o decir presente. Yo tengo pacientes que levantan la mano, otros que dicen acá, otros que dicen estoy, de acuerdo a lo que pueden en ese momento. Y por eso hablo siempre del equipo que hay que armar. Perfecto. Papás, escuela y familia y fonoaudiólogo. Bien. Bueno, estamos hablando de disfluencia. Para nosotros, un término hasta ahora, yo diría casi desconocido, lo que llamamos normalmente o vulgarmente tartamudez, ¿no es cierto? La gente lo entiende mucho así y estamos, digamos, enterándonos de un montón de cosas, me incluyo, y viendo de que es una problemática que tiene intervenciones, que tiene correcciones, que hay maneras de subsanarlas, que hay cosas que vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Cómo darnos cuenta, cómo hacer un diagnóstico precoz, cuáles son las intervenciones que se pueden hacer, qué futuro le espera a una persona que tiene una disfluencia, si puede superarla o no.
qué le puede pasar en la escuela cuando empiece con eso que arranca y no arranca, como decíamos recién. Así que bueno, de todo eso vamos a hablar en el próximo bloque. Yo les cuento que se nos fue más de la mitad del programa, hablaron muchísimo. Esto es así, se van a quedar con ganas de hablar, pero bueno, recuerden que estamos con dos figuras relevantes, ¿no es cierto?, de la fonoaudiología de la provincia, con la licenciada Silvia Barberis, una conocida de años, y voy a aprovechar también para mandarle un gran saludo a tu esposo, al doctor Salvador Subí, ¿cachai? Que encontró el canal por ahí seguramente. Sí, seguro que me encontró. Y bueno, con quien compartimos muchos años, y también con la licenciada Marianela Pajón, presidente del Colegio de Fonoaudiólogos de Misiones, que después nos va a contar un poquito de qué se trata esto. Así que bueno, hay muchísimas preguntas también que le vamos a dar su tiempo, porque la gente, digamos, participa. La mitad del programa o más, el 70% lo hace la gente con sus preguntas. Así que vamos a tomarnos 2 minutos. Recuerden que pueden comunicarse vía mensaje de texto, vía WhatsApp. Ahí están los teléfonos en la pantalla, 376-453-3999, a través del Facebook, de nuestra página. Recuerden también que este programa lo van a poder volver a ver el sábado a las 12:30 en diferido. Recuerden que mañana a la noche va a estar subido a YouTube, a la página del canal. Y también recuerden que aquellos que no tengan el canal en su grilla de cable, lo pueden ver en directo por internet a través del Twitch del canal, que está con el logo del canal en la misma página. Así que volvemos con un tema más que interesante y que estamos aprendiendo a conocer, que es la disfluencia. No se vayan, en un par de minutos volvemos. Una alimentación saludable garantiza una vida saludable. Ya volvemos.